Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablarles acerca de las características de una entrevista. Nuestro equipo está conformado por Kanchemut Kevin, Changmut Misael y yo soy servidora Chan García Allianz. La entrevista. La entrevista es una plática entre una o más personas. Es una serie de preguntas sobre un tema determinado. El objetivo de este es obtener determinada información, ya sea de tipo personal o no. Una entrevista es un diálogo entre dos o más personas. El entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. A continuación, les diré las partes de una entrevista. Como primer punto tenemos lo que es el inicio o presentación de la entrevista. Como su nombre le indica, es el momento en el que se comienza la entrevista. Si es periodística, se debe hacer como un pequeño resumen del tema y mencionar ya sea un poco de la vida, una obra o su profesión del entrevistado. Como segundo punto está el cuerpo o desarrollo de la entrevista. Como en este caso sería la de trabajo, esta se refiere tanto a la que se debe realizar preguntas con la intención de obtener respuestas. Es muy importante elegir preguntas exactas, concisas y muy importantes. Como tercer punto también tenemos el conclusión o cierre de la entrevista. Se concluye con las preguntas y en los casos periodísticos la entrevista concluye con algún comentario o ya sea una reflexión sobre el tema que se trató durante toda la entrevista. A continuación, yo les voy a hablar sobre los tipos de entrevista. Entrevista tipo laboral. La entrevista tipo laboral es una herramienta de selección de personas. Es un encuentro en el que se conoce a través de preguntas al aspirantes a un puesto laboral y que permite sacar conclusiones sobre si la persona está preparada para desplegar el cargo o no está preparada para el cargo. Entrevista tipo informativa. Una entrevista tipo informativa es una reunión para conocer la experiencia de la vida real de alguien que trabaja en un campo. No es una entrevista de trabajo, sino que se agarra a alguien que ya esté trabajando en una compañía y se le hace ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿qué tal el sueldo? ¿Qué tal el ambiente laboral? Entre otras preguntas acerca de la compañía. Entrevista tipo testimoniales. En este tipo de entrevista, las personas hablan acerca de sucesos. Suelen dar información detallada, como nombres, fechas, lugares. Pueden ser acerca de un hecho noticioso de esa persona, como por ejemplo cuando alguien abre un negocio, le preguntan qué lo motivó a abrir ese negocio, por qué lleva ese nombre ese negocio, entre otras preguntas acerca de eso. Tenemos también la entrevista tipo de encuesta. Son preguntas cerradas donde el respondiente solo puede dar algunas opciones como respuesta, como por ejemplo cuando vienen y te preguntan o te hacen una encuesta. ¿En este hogar hay televisión? Sí, no. ¿En este hogar hay un automóvil? Sí, no. Son preguntas que solo te dan opciones para responder. También hay entrevista tipo noticiosa. Se redacta como los datos que proporcionan al entrevistado, así como la información de determinada empresa o determinada persona, como por ejemplo cuando le preguntan al presidente acerca de cómo va el país, acerca de cómo van sus proyectos. Todo eso que le preguntan lo hacen en un tipo de redacción y ya lo hacen como noticia. Estos son algunos de los tipos de entrevista que hay dentro de muchas. Ahora les vamos a hablar sobre las características que tienen que tener las entrevistas para poder realizarlo, lo cual será explicado por mi compañero.
Bueno, como escucharon por parte de mis compañeros cuál era la definición de una entrevista, cuáles eran las partes o estructuras de una entrevista, los tipos de entrevista, y ahora yo les voy a explicar las características de una entrevista, que son 5 características, que es investigación, objetivos, rol del entrevistador, rol del entrevistado y tiempo y lugar de la entrevista. Como primera característica que les voy a explicar es la investigación. Bueno, nosotros tenemos que buscar un tema que sea muy apetecido por las personas, por el público, de la gente que quiera ver, que quiera escuchar, dependiendo de las necesidades que nosotros veamos de ese tema. Tenemos que delimitar un tema para que nosotros al momento de poder hacer entrevistas no nos vayamos por otras partes y tengamos información que no nos puede servir para nada, sino que allá delimitando un tema, ya tenemos un tema específico, y a partir de eso nosotros vamos a ir buscando a través de las preguntas la información. Tenemos que nosotros estructurar cada una de nuestras preguntas. No podemos llegar nosotros al momento de hacer la entrevista y no tener las preguntas listas e improvisar, sino que nosotros ya debemos de tener ya las preguntas establecidas y concretas de las que vamos a hacer al momento de hacer una entrevista, y las tenemos que tener en orden para que a partir de esas preguntas que vayamos haciendo pregunta por pregunta vayamos obteniendo información, y ya cuando ya acabemos ya podemos generar a partir de esas preguntas generar toda la información que nosotros queremos obtener. La segunda característica, que son los objetivos o fin. Bueno, el objetivo de una entrevista es obtener la información, la opinión, el conocimiento de algo o alguien. Ya nosotros, a partir de que ya delimitamos ese tema, ya tenemos los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Es poder ya obtener la información que nosotros queramos, o la opinión que nosotros dependiendo de lo que requiera nuestra entrevista. La tercera característica, que es el rol del entrevistador. Bueno, el entrevistador es responsable de dirigir y controlar la conversación. No debe hacer que se apague la conversación, sino que siempre debe estar activo y haciendo que la persona participe, sea una persona que se sienta interesada al momento de ser entrevistado. Y también tiene que crear un ambiente de cordialidad, debe tenerse empatía con esa persona para que puedan conllevar una entrevista adecuada. El siguiente, que es el rol del entrevistado, que es la persona dispuesta a conversar y la finalidad de responder las preguntas del entrevistador. El rol del entrevistado es quien escucha las preguntas y las responde, conforme a él sabe, conforme a su opinión de él. Ese es el rol del entrevistado, es el rol que es el trabajo que debe llevar el entrevistado, que es el que debe responder las dudas de la persona que le está preguntando. Entre los participantes existen unos nombres específicos, que es el emisor, el que hace las preguntas; el receptor es el que responde las preguntas, y mediante a ese debe haber un ambiente, debe haber un canal y el mensaje que se va a impartir. Y como quinta característica, que es el tiempo y lugar de la entrevista. Bueno, nosotros cuando al momento que vayamos a hacer, ya sea en un poblado o en cualquier lugar, debemos de ver el ambiente en el que nos encontramos, porque no todos los ambientes son adecuados para que cada ambiente tiene su forma de hacer las preguntas. No podemos llegar a un lugar, por ejemplo, a un pueblo y preguntarle sobre la ciudad, sino que dependiendo del ambiente que nosotros vayamos a hacer esta entrevista, nosotros nos tenemos que adaptar a ese ambiente, tenemos que buscar al momento del lugar y poder generar la entrevista. Esas son las 5 características que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de hacer una entrevista. Bueno, en conclusión, sabemos que la entrevista es el proceso de comunicación en el que se mantiene una conversación con una o varias personas acerca de un tema para informar a un público y sus respuestas. También nos pudieron explicar los compañeros cuáles eran las partes de una entrevista, que era la introducción, el cuerpo, el cierre o la conclusión. También nos explicaron cuál era el tipo de entrevista, que era la laboral, la informativa, testimoniales, de encuesta y noticiosa. Y como yo les pude explicar cuáles eran las características que debe llevar una entrevista. Bueno, después de que nosotros ya hayamos terminado esa entrevista, ya hayamos concluido,
nuestro resultado de esta entrevista es obtener esa información. Ya debemos de haber cumplido nuestra meta, nuestro objetivo que llegamos buscando, la información que nosotros llegamos buscando, que hicimos a través de las preguntas. Pero a partir nosotros tenemos información de diferentes fuentes, así que nosotros tenemos que buscar la información que mejor veamos que sea la más eficaz y juntarlo y poder estructurar una información adecuada para poder resolver algún problema o alguna cosa que nosotros, dependiendo del tema que nosotros hayamos impartido. Bueno, y esto fue el tema de nosotros. Esto es todo por nuestra parte. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, nos los pueden hacer llegar en el WhatsApp. Nosotros les vamos a responder. Y eso es todo por nuestra parte y que espero que tengan un excelente día. Gracias.